Miércoles 22 de junio del 2022. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación del Quinto Poder. Continuando con el módulo de lo que es proyectos. Bueno, primero tenemos a nuestro presidente Pedro José Freire, quien nos va a dar la bienvenida y nos va a presentar igual a nuestro expositor. Así que muy buenas noches, Pedro José. Muy buenas noches con todos. Cuando deseen, por favor, podemos comenzar. Buenas noches, legionarios. Un especial saludo a todos los legionarios que el día de hoy han tenido que hacer el esfuerzo de encontrar una manera para poder trabajar, para poder llevar el sustento a su casa, mientras las discusiones políticas han absorbido las energías que necesitamos para salir adelante en una contienda en la que hoy no sabemos si hay alguien que tiene la razón o hay alguien que tiene más vanidad que alguien más. El día de hoy, nosotros responsablemente y conforme lo hemos comprometido dentro de nuestro proceso del Quinto Poder, seguimos trabajando. Este es nuestro principal aporte para el Ecuador, que necesita prepararse para ponerse de pie en la circunstancia actual. Y continuamos con este estupendo taller dirigido por Vicente Benítez, que es la elaboración de matriz de marco lógico. Hoy vamos a tocar los medios de verificación de supuestos y actividades. Espero que las herramientas que estamos reuniendo todos nos puedan ayudar en un futuro cercano a ejercer el poder con ética y con conocimiento, al mejor servicio de nuestra nación. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias, Pedro José. Un cordial saludo a todos los presentes. Gracias por una vez más brindarme la oportunidad y encontrarnos aquí. Como lo mencionaba Pedro José al inicio, pues agradecerles que en estos momentos tan críticos para la nación podamos reunirnos y aunque de pronto alguien diría, pues no están haciendo nada, pues más bien nos estamos formando, justamente estamos comentando, para poder en un futuro, ojalá no muy lejano, servir de mejor manera a la nación y solucionar estos problemas que esperamos muy pronto se solucionen, la verdad, creo que como todo el país. O sea, ahorita si es que alguien no piensa de esa manera, pues no sé, la verdad, qué tipo de persona sería esa. Esperamos que lleguen a un consenso, a un diálogo, que sea por el bien del país, porque eso es lo que necesitamos justamente, para poder salir adelante luego de una crisis como la que vino del COVID. Pues otra crisis como la que estamos viviendo es grave para el país, indudablemente. Vamos a continuar justamente con lo que ya habíamos iniciado la semana anterior, ¿no? Que era ya un poquito adentrarnos a lo que era la matriz de marco lógico como tal. Y bueno, en primer lugar, como siempre, ¿no? Si es que alguien desea intervenir en cualquier momento, por favor lo realiza. Marlon, como siempre, te voy a pedir que eches la mano porque la verdad no manejo muy bien el sistema, entonces no veo quién levanta la mano o quién quiere opinar, entonces con toda confianza interrumpen o dialogamos, ¿no? Como comentaba, la semana anterior pues ya vimos de que justamente de todo lo que habíamos analizado teníamos que escoger una estrategia. Y dentro del análisis, ya una vez escogida la estrategia, pues esa estrategia es la que va a pasar ya a formar la matriz de marco lógico. En un primer lugar, pues está aquí la estructura metodológica, que sería el fin, el propósito, los productos u objetivos o componentes, como lo queramos denominar, y las actividades. En ese sentido habíamos concluido ya observándole a la matriz de marco lógico. Como yo les decía, muchas de las veces existe el error de creer de que solo construyendo la matriz de marco lógico ya estamos aplicando metodología de marco lógico. Pero no, la matriz de marco lógico solo es un pequeño elemento y nada más. Sí, nos sirve la matriz de marco lógico para hacer el seguimiento, para hacer la evaluación futura del proyecto, indudablemente que sí. Pero si queremos hacer un proceso participativo debemos seguir todos esos pasos que hemos estado comentando, que hemos estado compartiendo durante todas estas reuniones que hemos tenido, durante todos estos encuentros. Todo ello constituye la metodología de marco lógico y concluye, digamos, de alguna manera en esta parte de la matriz de marco lógico. Pero algo muy interesante que les quería comentar es de que ni siquiera aquí ya concluiríamos el proyecto, el diseño del proyecto. Aquí ya tenemos los elementos para ahí sí llevarle al formato, digámoslo así, sí, al formato en el que nosotros debamos presentar. Hablemos de que si es que quiero presentar a una ONG, la ONG tiene un tipo de formato. Si quiero presentar a una institución financiera, otro tipo de formato. En este caso, por ejemplo, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador tiene otro formato que obviamente por las funciones que actualmente desempeño, yo la conozco y la manejo, al final la vamos a ver, pero todos los formatos generalmente
incluyen esta parte, incluyen la matriz de marco lógico de una o de otra manera. A veces amplían unas partes o la disminuyen, le incluyen una columna más, una fila más, pero en esencia se mantiene el principio. Y, por ejemplo, si es que alcanzamos a revisar la metodología que propone CEPLADES para la presentación de proyectos de inversión, perdón, ya no CEPLADES, sino Secretaría Planifica Ecuador para la presentación de proyectos de inversión, perdón, pues ellos proponen bastante el manejo, no lo dicen como metodología de marco lógico, pero sí establecen que tenemos que tener, por ejemplo, un análisis de problemas, un análisis de objetivos, tenemos que tener la matriz, inclusive la propia Secretaría Planifica Ecuador tiene un sistema offline que se denomina XML, en donde hay que subir la matriz de marco lógico, y una vez que está subida, subirle al sistema, y a partir de ahí nos hacen el seguimiento a los proyectos. Entonces es algo sumamente interesante el que nosotros de alguna manera podamos participar y podamos usar esta metodología, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, como les comentaba la vez anterior también, pues es una metodología que justamente lo que busca es la participación de todos, y la matriz de marco lógico, en cambio, lo que tiene como un principio es de que es de doble entrada, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, de que tiene una lectura tanto vertical como horizontal. Entonces, justamente el día de hoy vamos a verle un poquito ya las diferentes maneras como nosotros podríamos desarrollarla. Entonces, vamos a iniciar mencionando de que ahí estaría la primera fila, digamos así, la primera columna, perdón, y miren la lectura que se desarrolla, ¿no? Voy a ver si es que puedo sacarle, sí. Ya. Miren la lectura que lo desarrolla. Actividades, componentes, propósito y fin, y las flechas están de abajo hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque justamente lo que establece la metodología de marco lógico es de que si cumplimos las actividades, logramos los componentes. Y si logramos los componentes, alcanzamos el propósito. Y si alcanzamos el propósito, contribuimos al fin. Entonces, es una lectura de abajo hacia arriba, como una primera cosa. Entonces, el fin, a largo plazo, esto contribuirá a conseguir el fin. ¿Sí? Es decir, esto me refiero al proyecto que estoy proponiendo, contribuirá a conseguir. No nos olvidemos, del proyecto como tal no va a garantizar el cumplimiento del fin, pero el propósito sí. Y miren, para que se cumpla el propósito, lo que yo mencionaba anteriormente, si los componentes se consiguen, entonces logro el propósito, y el propósito es el que yo debo garantizar. Y si las actividades se realizan, entonces se producirán los resultados o componentes. Y a nivel de actividades, si las actividades se realizan, entonces se producirán los resultados. ¿Sí? La lectura de abajo hacia arriba. Nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta eso. El fin es el principal objetivo, el cual queremos contribuir a largo plazo con el desarrollo del proyecto. El propósito, digamos, es el objetivo general, también lo van a encontrar en alguna literatura, establece la situación que se espera permanezca como consecuencia del proyecto. Como yo les decía la semana anterior, se puede escribir, hay veces que también los entes que nos financian nos dicen ponga los objetivos en verbo, otros nos dicen ponga como un objetivo alcanzado o como un resultado logrado. Entonces eso depende mucho de cómo lo queramos elaborar y hacia quién lo vamos a presentar. Pero lo importante es de que el propósito en este caso es el objetivo general del proyecto, y que ese objetivo general es el que yo voy a garantizar cumplir. ¿Sí? Los componentes vienen a ser los objetivos específicos, y son los que justamente garantizamos como consecuencia de actividades. Una cosa importante, el objetivo general tiene que ser uno solo, y los objetivos específicos mínimo 2, 3, 4, hay veces que ponen. Yo aconsejo que manejemos 3 componentes, que es lo lógico, ¿no? Es decir, 3 componentes, un propósito, un fin. Si es que veo que voy a tener 2 propósitos, quiere decir que ya no estoy haciendo un proyecto, estoy haciendo un programa, y cada propósito va a tener que convertirse en un proyecto. Sí, como les digo, unos 2 componentes, y actividades de igual manera. Por cada componente tengo que ir poniendo actividades. Sí, la actividad es obviamente la acción
para transformar los insumos dados, es decir, las diferentes bienes, servicios que pueda tener yo, inclusive los presupuestos que tenga yo, para alcanzar o para lograr el resultado o componente, ¿sí? Como actividades también yo propongo, generalmente por lo que he visto y he desarrollado los proyectos, de que sean unas 3 actividades por cada componente. Si ponemos más de 3 actividades, debemos pararle un poquito y ponernos a pensar si no estamos, es más bien poniendo tareas en vez de actividades como tal. Y igual, si es que ponemos demasiados componentes o objetivos específicos, deberíamos preguntarnos si es que no estamos más bien ya subiendo el nivel de actividades a componentes. Sí, entonces esa parte es muy importante que la definamos y la tengamos clara. Aquí está nuestra matrixita. Entonces, como yo les decía, tiene la matriz de marco lógico tiene una lectura vertical y una lectura horizontal. ¿Sí? La lectura vertical, ¿qué nos dice? Miren, si es que yo tengo todos los insumos necesarios, tengo el dinero, los medios necesarios para cumplir las actividades, se cumplen los supuestos, es decir, logro alcanzar los supuestos. Recordaremos que la semana anterior, cuando les decía de manera general, los supuestos son aquellos problemas que nos pueden ocasionar el cumplimiento del proyecto, pero que están de fuera del manejo de los proponentes del proyecto. Entonces, si cumplo con todos los supuestos, veo las fuentes de verificación, veo los indicadores, entonces alcanzo los componentes. Y si alcanzo los componentes de igual manera, logrando los supuestos, con fuentes de verificación, con indicadores, lograré el propósito. Y si logro el propósito con los indicadores, fuentes de verificación y cumplimiento de supuestos, contribuiré al fin. Entonces, esa es la lectura vertical, digamos. Por eso decimos la matriz de marco lógico tiene una lectura vertical. Y una lectura horizontal la tiene porque también la tenemos que leer de esta manera. ¿Sí? Entonces aquí la podemos observar de que el propósito tiene que tener los indicadores, tiene que cumplir con objetivos y tiene que cumplir con supuestos. Los componentes de igual manera, indicadores, fuentes de verificación, o también se llaman medios de verificación, medios de cumplimiento, depende de la literatura que le leamos. Y los supuestos, sí. Aquí también en vez de supuestos a veces les llaman hipótesis, en vez de propósito objetivo general, en vez de componentes objetivos específicos o resultados. Entonces depende mucho de cómo lo leamos, ¿sí? Y las actividades, miren, aquí las actividades, los indicadores ya no vienen a ser lo que yo les decía la vez anterior, que tienen que cumplir el principio de SMART, ¿sí? Es decir, medibles, alcanzables y en un tiempo determinado, sino que en este caso los indicadores a nivel de actividades nos referimos a los medios que necesitamos para cumplir la actividad. Y el coste viene a ser la fuente de verificación, es decir, cuánto me va a costar cada una de esas actividades. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a hacer, invento, ¿no? La construcción de un silo, por ejemplo, ¿ya? Entonces tengo que poner aquí qué nomás como medios necesito, no sé, de pronto necesito recurso humano, recurso técnico, necesito un espacio físico, y como coste, entonces de pronto voy a decir, ¿sabe qué? Voy a necesitar el recurso humano, será, por decir algo, si es que ya soy muy específico en el medio y pongo un ingeniero, por ejemplo, un ingeniero civil, necesito un ingeniero en industria, entonces digo, la fuente de verificación, el ingeniero civil me va a costar $3,000, estoy poniendo supuestos, el ingeniero industrial de igual manera, el terreno me cuesta tanto, el material tanto, entonces a eso se refiere. Y para eso, obviamente, toda la metodología de marco lógico tiene que venir apoyada por las otras metodologías. De pronto aquí hay algún economista o personas que manejan la parte presupuestaria ya de los proyectos de una manera mucho más expedita. Existen muchas maneras de hacer cálculo, dependiendo del tipo de proyecto, ¿verdad? Si es un proyecto que busca, por ejemplo, como el que estábamos proponiendo del tren, ahí tenemos que hacer un cálculo costo-beneficio, tenemos que hacer un cálculo del punto de equilibrio, tenemos que hacer un cálculo de TIR, tenemos que hacer un cálculo de BAN, y todos esos cálculos de alguna manera tienen que verse aquí reflejados. Los costos, los cálculos como tal seguramente entrarán en el proyecto. Pero aquí ya va, es decir, esta matricita que estamos viendo aquí, de la matriz de marco lógico, es como la fotografía, ¿verdad? Yo para la foto voy a hacer un símil, ¿no? Digámoslo así. Y yo veo una foto en mi casa y me veo de pronto enternadito, bien guapo, bien peinadito, ¿no? Como ahorita, bien afeitadito, con todas las de rigor.
Pero para todo eso, entonces, primero tuve que haberme comprado un bonito terno, ver de que me quede bien. De pronto tuve que irme al peluquero, hacerme arreglar el cabello. Las damas, ¿verdad? De pronto se tienen que ir a hacer pintar, hacer arreglar, un peinado, mucho más que los varones. Aunque hoy en día también los varones buscan su apariencia física, unos más que otros. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que esta sería la fotografía, la que vamos a enseñar y decir, vea qué bonito estoy. Pero para ver esta fotografía tengo que cumplir todo lo anterior, más por ejemplo aquí el costo, ¿verdad? ¿Cuánto me va a costar cada una de esas actividades y qué representa para el proyecto? Ya. Aquí recordará, aquí está el árbol de objetivos, hagámonos la idea, estaba el objetivo general que planteamos, acá están los medios para abajo y para arriba están los fines. Recordarán, hicimos el ejercicio de escoger de alguna manera qué estrategias, ya una vez que hemos escogido, ¿verdad?, cuál estrategia nos servía más, decíamos de que esta podía ser una, esta dos, entonces que escogíamos de esta voy a hacer el supuesto. Y miren, ¿qué es lo que pasa? A la matriz una vez más de marco lógico. De mi árbol de objetivos, el problema central vendría a ser el fin. Tengo que adecuarle, tengo que modificarle, no nos olvidemos, la matriz de marco lógico y la metodología de marco lógico siempre nos permite adecuar, entonces no es una camisa de fuerza, voy a pasarle igualito, ya tengo que pasarle con la literatura como yo la quiero ver. Aquí de la estrategia escogida, el nivel más alto viene a ser el propósito u objetivo general, es decir, lo que yo ya garantizo. Acá, miren, si es que tengo varios niveles, el siguiente nivel de los medios vienen a ser los componentes y el siguiente nivel vendrían a ser las actividades, ¿sí? Y si me fuera más abajo diría, ya el siguiente nivel son las tareas, pero en este caso miren hasta ahí. Entonces, si ustedes observan, miren una cosa muy interesante. Cogí solo esta estrategia, ¿verdad?, para construir mi proyecto, que es el que le estoy trasladando ya a la matriz de marco lógico. Y este es el fin. Entonces, miren lo que yo digo, si es que yo cumplo con esto, contribuyo al objetivo general de mi árbol de objetivos, pero no lo logro. ¿Por qué razón? Porque aquí, miren, estaría otra estrategia que debería ser otro proyecto y este también debería contribuir. Y entonces, si es que los dos contribuimos, logramos. Y si es que hay más, entonces cada uno tiene que hacer su parte, digámoslo así, para alcanzar el objetivo general, en este caso del árbol de objetivos. Pero para mi proyecto viene a ser el siguiente nivel, ¿sí? Entonces, una vez más, por recordarles, el fin es una descripción de la solución del problema superior, el propósito, el objetivo central, entendido como el efecto directo o resultado final esperado después de la ejecución del proyecto, y que yo, como planificador de un proyecto, como gestor de un proyecto, como director de un proyecto, garantizo su cumplimiento. Componentes son los resultados o los entregables, es decir, cada una de las cosas que yo voy haciendo. Las actividades son las acciones que se realizarán para producir cada componente. A nivel de columna, el indicador, lo que les comentaba, información necesaria para determinar el progreso, es decir, cómo yo defino y digo, yo cumplí el componente ya. Yo como planificador digo, yo vi el componente, pero viene un evaluador y dice, ¿cómo sé yo que usted cumplió el componente? Entonces usted le dice, mire, en el indicador yo dije cómo voy a cumplir el componente. Y entonces por eso es la información necesaria para determinar el progreso hacia el logro del objetivo, dependiendo de cuándo, ¿no? Y para ver, si el indicador está bien cumplido, tenemos que hacernos algunas preguntas. Primero, si es que el indicador está respondiendo para quiénes estoy haciendo, cuánto estoy haciendo, cómo estoy haciendo, cuándo estoy haciendo y dónde estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si es que respondo a todo esto, está bien el indicador. O también, como les decía la vez anterior, le sometemos al SMART, es decir, el indicador es específico, es medible, es relevante, es alcanzable y está asociado a un plazo o a un tiempo. Entonces, si es que cumple esto, es un indicador correcto, ¿ya? Y el medio de verificación es la fuente desde la cual se puede obtener información acerca del indicador, ¿no es cierto? Si en mi indicador digo yo en 3 años propongo que tendré un silo, está bien, entonces, ¿cuál es mi medio de verificación? Yo puedo decir, bueno, están los planos del silo, está el silo funcionando, está un informe acerca del silo, listo, ese es mi medio de verificación. Claro, así poniéndole de una manera muy, muy práctica, digamos.
Y el supuesto, lo que yo les decía, riesgos asociados a cada etapa en la cual se expresa el supuesto debe ser cumplido para avanzar el proyecto. Y el supuesto tiene que estar expresado de manera positiva. Aquí es algo muy interesante en el supuesto también, es de que nosotros tenemos siempre que hacer un análisis de qué tan probable es de que suceda el supuesto, ¿sí? Y entonces ahí viene en cambio para determinar los nudos críticos, para determinar las estrategias justamente frente al supuesto de cumplimiento dentro del GPR, UPR se denominaba eso, se me fue el nombre ahorita, ya me voy a recordar, pero se me fue el nombre ahorita. Pero una cosa muy importante es de que el supuesto tenemos que someterle a esta medición, porque si es que el supuesto es 100% o muy probable o muy alto de que se cumpla, entonces, miren, en este punto tocaría decir el proyecto no vale. Y hay que plantear nuevamente el proyecto. Entonces, digamos que un supuesto diga, sabe que tengamos el presupuesto necesario para hacer la rehabilitación del tren, pero nosotros hacemos el análisis y decimos, pero no hay presupuesto. Entonces ese supuesto se va a cumplir porque se va a cumplir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el proyecto hay que reformularle y lastimosamente volvemos otra vez hacia atrás y decimos, a ver, entonces esto no hemos podido cumplir. Eso es la parte general de la metodología de marco lógico. Entonces, ahora sí vamos a nuestro ejercicio que estábamos trabajando, a menos de que haya alguna consulta. Parece que no. ¿No hay preguntas de pronto? No. No, entonces continuaba. Listo, nos vamos entonces. Ahí ya le vemos, voy a, primero para recordar, vamos a compartir un ratito, solamente déjenme sacar cómo quedamos la vez anterior. A ver. ¿Dónde estamos? Aquí. Ya. Entonces, voy a permitirme compartirles el Medium. Ya. Ahí le estamos viendo, ¿verdad? Miren todo lo que hemos transitado. Está el primero, determinamos qué organizaciones iban a trabajar con nosotros. Bueno, luego en el Excel hicimos este trabajo de determinar, de definir cada uno de los actores. En teoría, con esos actores construimos este árbol de problemas. Con ese árbol de problemas construimos este objetivo y con este árbol de objetivos y determinamos, miren, bastante chueco, como yo ya les había comentado, pero bueno, determinamos 3 estrategias que le denominamos la del político, la del análisis técnico y la del personal. Y por cuestiones de ejercicio, recordarán, dijimos, vamos a trabajar con la parte del personal. Entonces está el personal, elección del equipo idóneo, formación continua de un colectivo. ¿Sí? Entonces eso para recordarnos cómo era que trabajamos. Entonces vamos a trabajar en este espacio únicamente. Si es que recuerdan cómo les marcaba en el PowerPoint, diríamos de que vamos a hacerlo con, a ver, déjenme tratar de hacerlo. Haríamos así. Escogimos esto. ¿Ya? Sí. Entonces, ahí nos queda claro, escogimos esta partecita para hacer el ejercicio práctico que estamos construyendo. Entonces, ahora sí, con ese pequeño recordatorio que quería hacerles, les comparto, ya le había puesto en Excel lo que trabajamos, ya un poquito le empecé a bosquejar. Entonces, miren, voy a agrandarle un poquito, de pronto alguien no alcanza a verlo. Una situación muy interesante, yo empecé a bosquejarle y me di cuenta de que no necesariamente el objetivo tenía que ser el presupuesto como tal, porque si es que era el presupuesto, entonces
no cumpliríamos con el principio del proyecto. Entonces, le adecué, como yo decía, ¿y cómo adecuarle? Y dije, ¿por qué no nos ponemos como fin implementar una rehabilitación del tren en el sector Sierra Centro? Que era algo que ya habíamos comentado, de que, como nos había dicho una de las compañeras, es importante ya ir delimitando. Entonces, aquí justamente ya nos dice cuándo, dónde, recordarán los principios del indicador, ¿no? Entonces, miren, yo ya le puse a implementar una rehabilitación del tren sector Sierra Centro. El indicador sería en el 5º año, se cuenta con un sistema de tren rehabilitado, funcional, respondiendo a los requerimientos de la sociedad. La fuente de verificación, le puse uno muy general, muy simple, miren, informes de funcionamiento del tren. Y el supuesto, hay que ponerlo en positivo, pero es algo que se requiere, que está fuera del manejo del proyecto, recuerden, se cuenta con el presupuesto adecuado para la rehabilitación del tren. ¿Ya? Entonces, ese le he puesto yo como un pequeño ejemplo general. Entonces, vamos al siguiente. El objetivo general o propósito sería el personal idóneo para la administración y manejo del tren Sierra Centro. ¿Cuál sería el indicador? Entonces, ahí sí ya abro micrófonos, como diría alguien, para que ustedes propongan un indicador que cumpla los principios de SMART. Medible, alcanzable, para un grupo, en un lugar dado y en un tiempo dado. ¿Cuál sería el indicador ideal, digamos, para este? Es un proyectito bien simple, diría yo. ¿Alguien? Léenos bien el indicador, amigo. ¿Cómo es el ¿El objetivo? Exacto. El objetivo, perdón. Personal idóneo para la administración y manejo del tren Sierra Centro. ¿Cuál sería el indicador? ¿Cuál sería el indicador? Que cumpla los principios, ¿no? ¿Qué podría ser? A ver. El Parece indicador. Que ahora nos hemos ido al paro todos. ¿Qué pasa el proyecto? Perdón, no alcancé a escuchar, Víctor, no sé si puedes repetirlo. Tiempo de ejecutarse el proyecto. Eso vámonos ahorita, de igual manera. Yo arriba le puse, miren, en el 15, es decir, que yo propondría de que obviamente tiene que ser al menos 5 años, ¿ya? Ah, ya. Jiménez. Sí. No sé si el indicador puede ser porcentaje de personas, un indicador que nos dé el porcentaje de personas de la totalidad que están preparados para en el área de ferrocarriles. Y un indicador, por ejemplo, también puede ser desde el lado de la rotación del personal. Por ejemplo, con qué frecuencia se rota una persona, porque rotar a una persona también implica una curva de enseñanza, de aprendizaje, entonces eso también retrasa un poco los tiempos. Yo propondría un poco ese porcentaje de personas capacitadas en el área de ferrocarriles versus las personas versus la totalidad, y el otro, el tiempo de rotación que se tiene de los trabajadores. No queremos que un trabajador esté cada año cambiando una posición, si es la gestión de un ferrocarril es una actividad bastante particular que estimo que debe tener una educación vinculada a ese tipo de negocio, y también la cuestión técnica. Gracias. Estamos ahí poniéndole, vamos a poner, no sé, alguien más propuestas y de ahí analizamos. Rocío Zuriaga. Gracias, buenas noches con todos. Puede ser también considerar los horarios establecidos, por ejemplo, en qué horarios o qué espacio de tiempo son los recorridos, y también los horarios de los trabajadores
los horarios para la limpieza de las unidades y también horarios establecidos, ¿no? De partida y de llegada. Gracias. Entonces son los recorridos, ¿no? Horarios de partida. Muy bien. No sé, ¿alguien más? José Iván, Terán está con la mano levantada. Iván también. a ver, por favor. Muy buenas noches con todos, compañeros. Ahí lo que es esto de personal experto de pronto sería los años de trabajo y las capacitaciones realizadas en un tiempo determinado. Años de trabajo. Capacitación. Muy bien. Desde mi punto de vista. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Perdón, el resultado que se puede obtener con el tiempo a través del conocimiento, ¿no? Con gente preparada. Porque para un indicador del resultado que se va a tener con el tiempo, como hoy día, como en 5 años, pues sería el resultado con el objetivo bien propuesto. Ya, no sé, ahí sí, no sé si le puede desarrollar un poquito más el indicador para copiarle. Resultados propuestos depende del tiempo y lo planificado, porque el indicador va a indicar lo planificado de lo que se hace desde lo macro, lo micro y lo meso, entonces sería el resultado y lo en el tiempo determinado con lo planificado. Ya, ajá, gracias. Roberto también está con la mano levantada. Edwin. Sí, buenas noches con todos. Yo más que el indicador quería un poco la aclaración. A veces cuando decimos que el objetivo es personal idóneo para la administración, la pregunta es, para poder construir un indicador, ¿qué significa idóneo? Sí, porque claro, idóneo puede significar estar debidamente, haber asistido a muchos cursos de capacitación, eso no le hace idóneo. Estar muchos años dentro de la empresa tampoco le vuelve idóneo. Haber sido ascendido dentro de la empresa no necesariamente le vuelve idóneo. Entonces, un poco la pregunta para poder construir un adecuado indicador es, en este caso particular, ¿qué significa idóneo para la empresa? Porque cualquiera de los indicadores podría ser cierto, siempre y cuando estemos de acuerdo en el concepto de idoneidad. Vamos, claro, justamente, gracias. Creo que lo pongo importante, justamente esperaba de que llegue a ese punto, de que miren, yo cuando empecé a hablar al inicio les mencionaba de que esta es la matriz que nos va a servir para hacer el seguimiento, el cumplimiento de las actividades, pero además para que nos evalúen. Y el evaluar y revisar el cumplimiento de un proyecto revisa justamente los. Y entonces ahí es lo que el compañero nos pregunta, ¿qué es idóneo? Si un evaluador, por ejemplo, para mí idóneo puede ser lo que ha mencionado, ¿no? De que tiene 10 o si es que no tiene el título de PhD no es idóneo. No, nosotros en el indicador determinamos lo que es idóneo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir, mire, yo para decir que cumplí el propósito, estoy diciendo que me mide con estas cosas. En este caso estamos yendo con porcentajes de personas de la sociedad preparadas, frecuencias de rotación. Estoy leyendo, no hemos entrado en análisis, horario de trabajadores, años de trabajo, capacitación y resultados de propuestos en el tiempo versus lo planificado. ¿Sí? Entonces, para nosotros eso es lo idóneo ahorita. No sé si es que le aclaré al compañero. No somos los que definimos qué es para nosotros idóneo y justamente eso es lo que nos permite. Perdón. Buenas noches. Idóneo en temas de talento humano quiere decir que está cumpliendo el perfil de puesto. Antes de tener un
perfil de puesto tenemos que valorar ese puesto. Cuando uno valora el puesto en lo que es expertise, formación, capacitación, responsabilidades, productos que va a tener ese puesto, podemos hablar de que vamos a vincular personal idóneo. Y en ese caso, el idóneo es que cumpla todo lo anterior que he dicho. Y eso es conforme a una valoración del puesto que van a ocupar. Gracias. Gracias, compañera. Sí, lo que usted ha mencionado ya nosotros lo vamos a ir desarrollando en la parte de abajo en los objetivos específicos y en cada una de las actividades. Entonces, por ejemplo, para la selección del equipo idóneo, lo que usted ha mencionado, una de las actividades será determinar el perfil de puesto que se requiere para, por ejemplo, administrador, para maquinista y para cada uno de los puestos que yo voy a determinar en este caso, ¿sí? Como ejemplo, únicamente por generalidades vamos a intentar trabajar para poder avanzar, ¿sí? Tenemos una pregunta más, Edwin. ¿Edwin? Sí. Sí, rapidito. Yo pensaría que para medir un poco la idoneidad podemos hacerlo con un indicador de número de problemas resueltos en un lapso de tiempo versus la totalidad. Entonces ahí podríamos también ya sacar una pequeña medición en la que nos diga que estamos con el personal apropiado para resolver los problemas que se van presentando, y yo personalmente lo dividiría en dos: uno vinculado directamente a la operación, maquinaria, manejo y repuestos y todo lo que involucre el mantenimiento del ferrocarril, y el otro en el lado de gestión, los problemas que se den en gestión como venta de boletos, pérdidas, cosas por el estilo. Pensaría que esos dos indicadores suelen ir ya, se podría ocupar. Gracias, compañero. Sí, no sé, alguien más, o si no, para entrar ya en el análisis de estos indicadores para poder avanzar. La última, don José. Parece que no. Sí, está justo ahí levantado la mano, Mito. Bueno, básicamente lo que acaba de decir el compañero, sería como una especie de un porcentaje de eficiencia. Cada persona debe tener un cierto cumplimiento para que pueda decirse que es un personal idóneo. Si no cumple, pues simplemente no hay. Como acaban de decir, no siempre es título, sino que hay personas que tienen experiencia también. Así es, gracias. Sí, ahora vamos, mira, una situación adicional que me había olvidado comentarles y que ustedes aquí me hacen caer en cuenta, es de que nosotros podemos poner N indicadores, ¿sí? Pero no nos olvidemos, yo cuando les he decir, por ejemplo, a los compañeros cuando presentan proyectos, no nos olvidemos que en el indicador es en donde nosotros estamos diciendo dónde nos miden, y es como cuando jugábamos al ahorcado. No sé si ustedes juegan al ahorcado alguna vez, en el que ponemos las flechitas y tenemos que ir hasta que nos ahorcamos solitos. Entonces aquí nos estamos ahorcando solitos, porque mientras más indicadores pongamos, el evaluador, cada indicador va a decir cumplió, no cumplió. Entonces tenemos que poner los indicadores que sean los esenciales y los ideales para medir el cumplimiento del objetivo general. ¿Sí? Pero es indistinto el número de objetivos. Ahora miren, lo que yo les mencionaba cuando en la presentación, ¿no? No sé si recuerden que el indicador tiene que responder para quiénes, cuánto, cómo, cuándo y dónde. Entonces la pregunta sería: porcentaje de personas de la sociedad preparados en el ferrocarril, ¿cumple con ese principio? ¿Para quiénes? Dice personas de la sociedad, podríamos determinar de que son las personas de la sociedad, ¿verdad? De pronto. ¿Cuánto? Porcentaje, que no sabemos cuánto. Porcentaje, aquí tendríamos, por ejemplo, cuando usamos la palabra porcentaje tenemos que poner qué porcentaje. 50, 60, 70, 80, 90, el 100%, el 10%, el 5%. Pero aquí, por ejemplo, ya nos faltaría el cuánto, ¿sí? ¿Cómo? Preparados en el área del ferrocarril. Podría ser. ¿Cuándo y dónde? El cuándo, yo creo que el cuándo, para ir avanzando más rápido, ¿cuándo nadie nos puso? ¿Cuándo vamos a cumplir eso? ¿Dónde? Tampoco creo que nadie nos puso, solo nos pusieron la primera partecita también. Pero aquí falta, porque si es que le sometemos las manos, es específico, medible, es relevante, es alcanzable, está asociado a un plazo. Entonces, sí, ahí dijo alguien 5 años, compañero. ¿Perdón? Disculpe, no es lo que refirió un compañero. Alguien dijo
dijo 5 años. Lo que no se estableció es tiempo, ¿cómo sería? Tiempo limitado. No sé cómo llama. Los 5 años justamente los puse yo en el fin, cuando decía en el 5.º año se cuenta con un sistema de tren rehabilitado. Y justo Víctor, antes de empezar con los indicadores, me preguntaba y me decía, ¿y en qué tiempo vamos a cumplir el proyecto? ¿Recordarán? Y yo le decía, bueno, yo en 5 años, está en 5 años, obviamente el propósito a lo mucho tendrá que llegar a 5 años o tendrá que ser menos. Porque no podría decir, propósito cumplirlo en 10 años para alcanzar el fin que está en 5. Pero aquí deberíamos plantear, porque justamente a nivel de objetivo, es en donde inclusive se va a marcar el tiempo que va a tener el total del proyecto. Porque el objetivo, no se olviden, cuando yo les comentaba con las presentaciones, es la consecución de los resultados o de los objetivos específicos. Entonces es la suma del cumplimiento de todo el proyecto, es el objetivo general. ¿Sí? Entonces, si es que nos vamos por los 5 años, digamos de que se va a cumplir a los 5 años, no sé si es que alguien desea hacer alguna acotación a cada una de los indicadores que hemos planteado de manera general como ejercicio, como siempre lo digo, ¿verdad? Por ejemplo, porcentaje de personas de la sociedad preparados en el área de ferrocarril. Entonces, iniciaríamos, por ejemplo, con ese, si es que vamos a mantenerle ese como indicador, deberíamos poner 50, 60, 70% de personas en la sociedad preparados en el área de ferrocarril. Aquí un punto muy importante, cuando uso un porcentaje, o cuando digo voy a mejorar en tanto por ciento, ¿qué quiere decir eso? De que el proyecto ya tiene una línea base, porque si no, ¿sobre qué mido que el 50% mejoró? Entonces, ese punto es interesante. Miren, si es que yo aquí dijera, así sea, el 5% de personas de la sociedad preparadas en el área de ferrocarril, yo como evaluador, cuando vengo a los 5 años, digamos, a revisar el proyecto, le pregunto, bueno, ¿y cuántas personas son las de la sociedad? Para sobre ellas medirle el 5%. Porque si es que digo, el tren Sierra Centro, decíamos que iba desde Riobamba a Quito. Mido a toda la población de Riobamba a Quito y de ahí saco el 5% y todos ellos deberían estar preparados en el ferrocarril. No sé si es que me hago entender un poquito de mejor manera cómo tenemos que ir estructurando el indicador. Roberto, Exacto. Sí. Rubén, por favor. Listo. Un poco la acotación ahí es que en el caso de ese indicador es demasiado amplio, ¿verdad? Porque no tiene sentido que la empresa de ferrocarriles sea responsable de la cantidad de graduados, por así decirlo, de personas idóneas en el tema del ferrocarril. La empresa de ferrocarriles solo es responsable, el campo de acción de la empresa de ferrocarril solo va a ser responsable de los trabajadores dentro de su empresa. Entonces, el porcentaje de personas de la sociedad debería ser cambiado a decir porcentaje de personas o de porcentaje de trabajadores preparados, capacitados, graduados o especializados en el área de ferrocarriles, porque eso es algo más medible para la organización. Entonces podríamos tener un indicador en donde decimos, sí, en efecto se hicieron N cursos de capacitación, N especializaciones en el área de ferrocarril, y sobre esa cantidad de especializaciones logramos pasar del 10% de especializados en el tema ferrocarril al 40% dentro de la empresa. Sobre todo en el ámbito... Propone el porcentaje de trabajadores especializados en cada una de sus áreas, ¿no? Aquí estamos hablando en general. En el área de ferrocarril. Ahora, ¿cuál es el porcentaje? Vamos a tratar de cumplirle a este indicador con todos los principios. Digamos, no sé, a un empresario que me diga cuál es el ideal de las personas que se preparen. No sé si les parece ambiciosamente, digamos, el 60% de trabajadores especializados en el área de ferrocarril. O el 100% también. Es decir, tenemos un equipo idóneo. El 100% debería ser. 90%. ¿No es cierto? Yo digo el 100% porque nos garantiza el funcionamiento. ¿Ya? Ahora, sí, no sé si les parece. Adelante, Roberto. No, solo quería contar algo. Iba a contar que no necesariamente en una organización el 100% debe ser especializado en el área de ferrocarril. A lo mejor sería la aclaración especial dentro del área técnica
o administrativa de la empresa de ferrocarriles. Porque no sacas nada especializándole en motores de ferrocarriles al personal administrativo contable. Entonces, estamos hablando en general, justamente en sus áreas de trabajo, digamos así. Es decir, claro, pero el área administrativa estará especializada en el área administrativa y el área técnica en el área técnica. Claro, pero el administrativo nunca va a seguir un curso que sea dedicado a ferrocarriles, per sí. ¿Sí? No, si hay administración de ferrocarriles. Bueno, está bien. Un trabajo que está bien, claro. Sí, pero sí referente a lo que sí, adelante, Erwin. Yo pensaría que el 100%, como le decía, la matriz es un proyecto que nos va a permitir medir todos los trabajos. Si le ponemos al 100% y con la primera ya puesta en marcha, pues nos dará un indicador real, el que nos dictará si estamos tan cerca de la meta o estamos muy lejos. Pensaría que el 100% puede ir tranquilamente con la especificación del compañero de cada área, si es que se podría hacer, por ejemplo, administrativa 100%, de técnica mecánica mucho más. Y yo haría un poco énfasis más en la parte operativa, técnica y mecánica, porque el tren no puede mucho, puede haber una cuestión técnica que no se puede quedar en medio camino. Entonces ahí vendría a tener un 100% de personal técnico y operativo para el buen funcionamiento. Ya, entonces ahí, no sé, 100% de trabajados, de personal. Disculpe compañero, yo creo que no sería el 100%, creo que sería un 85% porque siempre va a haber falencias, como en cualquier negocio, como en cualquier empresa, vamos a iniciar, entonces sí sería un 85%, no el 100%, porque no habría nada de imperfección, nada de ¿cómo más puede decir? Nada de riesgo, nada de... No, para mi criterio que sería el 100%, pero primero la primera capacitación sería en el ambiente laboral, ¿no? A conocer el entorno de trabajo para que exista un acorde con los de limpieza, administrativos, parte mecánica, porque hablamos de ferrocarril, donde van a dar un servicio. Entonces el 100% sería primero en el ambiente laboral. Lo que a casi todo lado damos una capacitación es cómo vamos a comportarnos con todos los de limpieza, etcétera, para que esté un trabajo acordado. No diga, yo soy el jefe y no hago nada, sino todos con una función, va en el ambiente laboral. Ahí sí se dividirá por áreas, con una capacitación, qué tienes que hacer, cuál es la ley, qué te toca a vos por tu especialidad, ¿no? Y que es de limpieza, el escoba, el trapeador, cómo tienes que trabajar con las máquinas, el que es ingeniero automotriz, mecánico, electricista, cómo operar allí, pero depende de su área. Entonces, en el ambiente laboral tiene que ser capacitado todo el personal al 100%, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Gracias, Denis. Sí, aquí lo importante es de que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Porque justamente, como yo les decía, aquí es en donde nosotros debemos responder. Y aquí es en donde generalmente los proyectos se caen, porque dice, pero si usted mismo propuso eso y luego dice, es que no avancé, de pronto no pude, o no se pudo. No sé si se puede enviar una captura, porque no se ve. No sé si es que todos tienen ese problema, ¿no están viendo? Sí, no se ve bien, amigo, está como que muy pequeñitas las letras, no sé, Vaya. Por ahí. Ahí, ahí ya se ve mucho mejor. Ya, correcto, ahí está. Era de que digan nomás. Como sabe ser medio bravo el expositor, entonces, dice. ¿Qué opinan? Sería cuando vamos a hablar de una capacitación, ¿no? Estamos hablando solo del proyecto de contar con personal idóneo, como decía el compañero, en que estamos hablando de idóneo. Hablamos del 100%, hablamos de un 85%, de un 90%. Estamos en esa discusión con el primer indicador. Permiso, ¿puedo hablar? Profesor. Adelante, por favor. Gracias. Mi inquietud es la siguiente. Me hice un lío, no sé, me confundí. Los 5 años se refiere al proceso
proceso a lo que va a iniciar ya el trabajo y luego se convierte esos 5 años en 60 o 80 años de lo que ya está trabajando y para llegar al 100% que usted dice, por algo, por lo que expresaban los compañeros anteriores que dice que al 85%, yo siendo optimista decía al 90% y usted me dijo no, porque tiene que ser al 100%, entonces ahí me quedó la duda. Y referente a los horarios, si eso cuenta como a los horarios que le había dicho yo, me cuenta como los indicadores. Gracias. Primero, no nos olvidemos que los proyectos tienen un inicio y un fin, eso siempre dijimos desde un inicio. En este caso estamos hablando de contar con un proyecto en 5 años, un proyecto de capacitación, en este caso de formación o de contar con personal idóneo, como quieran denominarlo. Perdón. Y en ese tiempo es donde estamos determinando esta capacitación. De ahí, recordarán que también en las anteriores reuniones que tuvimos, comentábamos justamente de que los proyectos tienen que garantizar la sostenibilidad, y ahí vendría lo que usted mencionó, ¿verdad? Ya, yo tengo de aquí a 5 años del personal capacitado, es más, yo puedo hasta establecer un lapso de tiempo y decir, en el primer año voy a estar con 20% de personal, en el segundo, y ahí lo que decía un compañero, no. La primera capacitación será sobre relaciones interpersonales, sobre trato y sobre las generalidades. El segundo año ya trabajaremos en especialidades, los administrativos en administración y los técnicos en técnica. El tercer año, el cuarto año haremos un refuerzo en la parte técnica porque es esencial, y el quinto año evaluaremos. ¿Listo? Entonces con eso entregamos el proyecto ya cumplido, pero eso tiene que mantenerse. Ya no es un proyecto, ya es parte de la vida misma del ferrocarril. Entonces dicen, como esto nos da resultado, entonces es importante que cada año tengamos recursos para ir capacitando al personal en este caso, ¿sí? Entonces, por ahora estamos solamente hablando de 5 años para entregar esto, ¿sí? Referente a la segunda pregunta, si es que los horarios son o no son un indicador, aquí están todos los indicadores que ustedes dijeron, estamos solo analizando el primero. Yo propondría que analicemos unos 2 o 3 y de ahí pasemos como ejercicio únicamente. Pero todos, ustedes pueden poner todos los indicadores que deseen, ¿sí? Ahorita están ahí todos los indicadores, luego tomaremos el siguiente indicador que dice frecuencia, horarios o años de trabajo, capacitaciones, los resultados propuestos en el tiempo versus lo planificado, o número de problemas resueltos versus totalidad de una operación y gestión. Decidiremos luego cuáles tomamos. Don Víctor está avanzando la mano, ¿o no? Sí, justamente debemos de tener en todo proyecto el 100%. No podemos improvisar, porque si vamos a un 80, un 90% en el momento que necesitemos estar activados al 100% como debe ser, porque no vamos a tener un proyecto que vaya a medias, y porque llegamos a un 90% y el 10% que falta para activarnos al 100% como debe ser, como nos exige el proyecto, improvisar en ese momento. No sé, alguien le admitió. Gracias. Jacob, también me gusta ser bastante ambicioso en ese tipo de cosas. Yo también diría que tendría que ser el 100%. Porque si es que el personal no se quiere formar, no quiere especializarse, estamos hablando de sus diferentes áreas, quiere decir que en verdad no le interesa trabajar, creo yo. Es decir, si es que yo estoy en un lugar y me dicen, ¿sabe qué? A usted le voy a formar, y usted tiene que formarse en esto, por ejemplo, pues yo tengo que hacerlo. Rigors Porque Course, de aquí no se olviden más de que abajo ya están los procesos de selección que hablábamos, los de capacitación, y por ejemplo en capacitación diremos de que nosotros vamos a determinar cuáles son los niveles o las áreas en las que hay que hacer los procesos de capacitación, ¿sí? Y sobre eso nos van a medir. Roberto Rodríguez, por favor. Permiso, solo una cosita. Gracias, tiene razón, gracias, al 100%, tiene razón. Yo un poco difiero con el concepto del 100%, porque debes considerar varias cosas. Primero, un concepto que ya mencionó antes, Vicente, que es la línea base. ¿Sí? Cuando tú estableces la línea base, puedes entender que estás en el 0, en el 10, en el 15, en el 20, en el 50, en el 80% de personal capacitado. De acuerdo a esa línea base, puedes establecer un indicador que sea
lo suficientemente ambicioso y lo suficientemente realista en base a los recursos disponibles que tengamos. Entonces, si yo estoy en el 0% y le voy a asignar todita la plata a capacitar al personal, y ambiciosamente digo el 100%, puede ser 100%, o sea, pero creo que de manera realista deberíamos establecer, o solamente para el efecto del análisis del indicador, y digamos que la línea base está en el 20%, entonces digamos que el indicador debe subir hasta el 60% en el lapso de 5 años. Porque decir ahorita 60, 80 o 100, la verdad es que es un número a priori y subjetivo de acuerdo al proyectista, ¿no? Y decir 100 sin conocer la línea base y sin establecer el costo de llegar a ese 100% es complicado. Eso nada. Gracias, Roberto. A ver, dos situaciones hay. Una, no nos olvidemos que es un ejercicio en el que estamos trabajando. Dos, no es del proyectista, por favor, esto estamos trabajando, en teoría tenemos que trabajar entre todos los actores que estamos construyendo, entonces cada uno de los actores sabe sobre su desarrollo. Justamente la metodología de marco lógico evita de que sea una sola persona, en este caso el proyectista, el que lo ponga, ¿sí? Si es que contamos con una línea base, claro, a partir de esa línea base voy a decir, voy a crecer en tanto. Ahorita estamos haciendo el ejercicio con el supuesto de que vamos a seleccionar a todo el personal y vamos a capacitar a todo el personal. ¿Sí? Entonces, hay que también pensar en que la metodología de marco lógico posteriormente nos va a poder determinar si volvemos o no a revisar esto. Entonces, por ejemplo, si le dejamos el 100% y luego vemos de que lo que acaba de mencionar, de que en el presupuesto vamos a requerir demasiado presupuesto y ese presupuesto no voy a contar, entonces digo, ¿sabe qué? No vamos a alcanzar el 100%, vamos a tener que ser realistas y vamos a poner el 90, el 80, dependiendo ya del análisis de los otros componentes. Pero ahorita tenemos que poner el ideal. Y el ideal yo sí me mantendría en que creo que es el 100%. Jacobo, por favor. Sí, Jacob y luego José Terán. ¿Cómo está? Buenas noches, un Marco, buenas noches. Con respecto a la empresa de capacitación, Bolívar, ¿no? O sea, pero del 100%, no hay nadie, ni coordinadores, ni nada de ese movimiento del Pedro José. O sea, ahí tendría que salir a la luz la situación. a la larga eso trae Y en mi caso no hacen nada, ¿no? se ensaña una corrupción por estar una persona en el mismo cargo, porque tiene el conocimiento suficiente de las acciones ahí. Entonces debería estimarse ese porcentaje por cuántos años vas a depender de esa persona y para poder variar, porque o sea, si tú le haces 100%, yo creo que es un costo demasiado elevado y deberías de tener a esa persona muchísimo tiempo ahí para que resulte el dinero que has gastado ahí. Gracias, Jacob. Víctor. ¿Quién más levantó la mano? Emilio. Sí, adelante. Ya, si bien preparamos al personal al 100% que esté, y en caso de reposición tenemos, si bien cuando uno abandona un puesto de trabajo, ¿qué es lo que tiene? Para dejar el puesto de trabajo, debe dejar a la persona que va a ocupar ese puesto, tiene que prepararlo. Gracias. Listo, gracias. Emilio y... Para llegar al 100% también se tiene que planificar el logro del indicador, ¿no? O sea, claro, cuántos años va a durar la obra, qué tiempo y a cómo se va a hacer la planificación de la capacitación. Como dijo Víctor, es un proceso. Sale un empleado, entra otro, toca capacitarle para que se va acorde lo que va a hacer, porque si va un ingeniero, sale otro ingeniero, ese ingeniero es nuevito, no va a llegar a hacer lo mismo, lo quieren capacitando paso a paso hasta llegar hasta que se culmine la obra o la parte técnica. Ya vendrá otro tipo de planificación, porque si hablamos de costos de planificación, primero la primera planificación da talento humano. En todo el trabajo que da talento humano, por lo cual después ya van viendo falencias que existen con los trabajadores, ahí meten otro capacitador para que exista un buen ambiente. Entonces, hasta el último motivo de todo proyecto o de todo emprendimiento que tiene es una planificación hasta cuando se culmina la obra o que siga avanzando, lo que pasa en mi trabajo, ¿no? Gracias, Emilio. Sí, como les había comentado, esto podemos irlo marcando, ¿no? Al inicio decir, voy a contar con el 20%, luego con el 40%, con el 60% y así hasta que termine el proyecto, en este caso en los 5 años. Y obviamente el riesgo del cambio de personal siempre va a estar presente. Es más, yo he leído mucha literatura, no sé si es que ustedes también han leído,
de que habla de que la rotación de personal también es buena, de que exista un cambio, de que cuando uno está en un puesto, en otro puesto, en otro puesto, que no como en algunos sitios, sobre todo aquí en el país, se determina, usted le han sacado de un puesto porque es malo. En otros países dicen, usted tiene una fuerte experiencia porque ha estado en uno, en otro lugar y en otro lugar. Y no quiere decir de que en el uno, en el otro y en el otro lugar no le capacitaron. Siempre están en procesos de capacitación. El problema es de que también a veces nosotros como país vemos a la capacitación como un gasto y no como una inversión. Si es que yo me formo, si es que formo al personal, el personal va a responder de mejor manera y me va a evitar muchos gastos. Indudablemente ese personal en algún momento se irá. Eso es cuestiones de la vida. Hasta aquí hay muchos padres, pues los padres no van a decir, entonces no le formaré a mi hijo porque mi hijo algún rato se me va a ir. Siempre espero de que se vaya, ¿verdad? De que se vaya creciendo las personas intelectualmente. Y si tiene una mejor oportunidad, pues eso no podemos evitar, creo yo. Mito, por favor. Bueno, yo por ejemplo en la parte del 100% yo creo que sí se debería cumplir, al menos en los trabajos técnicos debe ser, pero no siempre es factible el 100%, sea por un error humano, en el caso del área técnica, por ejemplo, algún repuesto que viene mal listado, porque incluso los repuestos de marcas de alta calidad suelen a veces venir con alguna falla que no creo que sea 100% netamente, debería ser un 95%, pero con aspiraciones siempre de que el 100% sea un cumplimiento obligatorio en lo posible, o un cumplimiento óptimo que siempre se debería llegar, pero que no baje de un cierto parámetro, que sea de un 90%. Porque como le digo, en la parte técnica no se puede fallar, no puede decir, ¿sabes qué? Se puse de más o puse de menos, ahí no hay como, es precisión. Claro, aquí no nos olvidemos, estamos hablando de capacitación, entonces yo creo que, y de personal idóneo, entonces contar con un personal idóneo al 100% yo creo que es lo ideal, dejémosle ahí, les propongo. Ahora, de los que están abajo, no sé con cuáles, no sé si es que con uno más o dos más podríamos trabajar, perdón, solo un segundito, para ejercicio, porque si no, no avanzaríamos. Entonces yo les propongo de los que existen: frecuencia de rotación de personal, horarios de partida y llegada, horarios de trabajadores, años de trabajo, capacitación realizada, resultados propuestos en el tiempo versus planificado, número de problemas resueltos versus la totalidad, presentadas tanto en operatividad como en gestión. De todos ellos, ¿con cuáles les gustaría o con cuáles haríamos el ejercicio? ¿Con uno o con dos más? No sé si es que votamos para hacerlo de una manera democrática y rápida. Por favor, levantemos la mano. Matito, si me ayudas contando, ¿quién dice que trabajemos con el indicador frecuencia de rotación de personal? Víctor. Tres están. Víctor, Franklin. 4. Eliana. No. 2 nomás. Víctor y Eliana. A ver. Ahí Mito. 3 están. 3 con frecuencia. Vamos con horarios de partida y llegada. ¿Quién está de acuerdo? Horarios de partida y llegada. No tenemos. Ya, Mito. Marco. Nadie más. Ya. Mito y Marco. ¿Con horarios de trabajo? Horarios de trabajo. ¿Nadie? Ya, nadie. ¿Con años de trabajo? Años de trabajo. Iván. Yo también voy a levantar por años de trabajo, ¿ya? Para acompañarle al Iván. 2. ¿Ya? ¿Capacitaciones realizadas? Yo ahí me permito sugerir capacitaciones realizadas, más bien tomémosle en cuenta en el objetivo específico que tenemos sistema de capacitación. De pronto ahí podríamos más bien incluirla. Entonces esta yo sugeriría de que no la tomemos aquí en la generalidad. Ya. Resultados propuestos en el tiempo versus los planificados. Voy a ir eliminando los que tenían 0. Resultados propuestos en el tiempo versus planificado. ¿Nadie? Ninguno. También elimínale. Ya. Número de problemas resueltos versus la totalidad de problemas en operación y gestión. Esto también es bueno.
3, 4. 4. Ese es muy bueno. 4. Entonces, vamos a trabajar con 5 incluso. y con frecuencia de rotación. El mismo ejercicio, ¿no? Frecuencia de rotación de personal tiene cumple con el principio de cantidad. ¿Cómo? A ver, Edwin, no sé si está levantando la mano para opinar. No. Por favor, frecuencia de rotación de personal tiene... Víctor está opinando. No se escuchó, por favor. ¿Puede repetir, Vicente? Ya. Ahí no sé si es que me escuchan. Frecuencia de rotación de personal. Cumple con el primer principio que es cantidad. Claro. Frecuencia de personal, frecuencia de rotación de personal. A ver, ¿cómo? A ver, frecuencia de rotación del personal cumple con el principio de cantidad. Arriba, por ejemplo, teníamos 100%, es una cantidad. Aquí no hay cantidad todavía. Ah. Y debería cumplir con un 100%. Aquí este indicador puede tener desde dos lecturas, ¿no? Una, en que existe menos del 10% de frecuencia de rotación de personal, por ejemplo. Es decir, casi todas las personas que están en el trabajo se mantienen. Esa podría ser una opción. O se ha disminuido. Claro, en este caso, como estamos partiendo de cero, no podríamos usar el que se me ocurre ahorita de se ha disminuido la frecuencia del personal en un tanto por ciento. Porque para decir se ha disminuido, tendría que tener una línea base que me diga cuánto es la rotación de personal inicial. Entonces, únicamente aquí deberíamos decir cuál es nuestra aspiración de que en 5 años no exista. Por ejemplo, como decía, ¿no? A ver, 10% de menos del personal del ferrocarril ha salido del sistema, por ejemplo. Pero esa frecuencia, esa frecuencia de rotación se define como personal contratado, por ejemplo, y tiene que ir rotando. Yo entiendo, pues es una buena pregunta, Marlito. Yo entiendo de que cuando hablamos de frecuencia de rotación de personal, estamos hablando de cuántas personas renuncian o por cuestiones de contrato se van del ferrocarril y hay que contratar nueva persona. Salen, vienen. A eso hablamos con rotación. Yo creo que sería un 20% por lo menos, amigo. Porque por lo general en las instituciones son menos los de nombramiento. Perdón, no podríamos tener certeza de eso. Perdón, lo que yo diría es a la rotación interna de los puestos según horarios y todo. Porque si bien es la salida del personal, hoy en día un personal se está bien capacitado, está bien atendido como corresponde, puede permanecer ¿cuántos años? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la propuesta, Víctor, por favor? La propuesta sería para saber la cantidad de gente que tenemos de técnicos y de todas las áreas, sería la cantidad de técnicos que necesitamos, la cantidad de personal en sí, en general. ¿Ya? Entonces, ahí tal vez sería, solo voy a escribirle así, 100%. Porque tenemos que hacerlo atractivo para el trabajador y para todo el personal. Si es que vamos a capacitarlo al 100%, porque por ejemplo en el área privada un personal bien capacitado, bien atendido, trabaja al 100%. En el momento que se va por alguna circunstancia, estamos hablando que es tu competencia. En este caso del ferrocarril,
vamos a tener un personal que va a estar en algún otro trabajo, pero al 100% eficiente y todo, y esto es ganancia para el país. No sé si así. No alcanzo a ver. A ver, ya le amplío. Ahí. Supuesto, 100% de plazas requeridas para el funcionamiento del ferrocarril se encuentran cubiertas en función de sus capacidades. Ya. No sé qué opinan. Sí. Está bien. Me parece que es un indicador que se puede cumplir y medir, ¿no es cierto? Sí. Cumple con el principio de cantidad, con el principio de calidad, en funcionamiento, 100% de plazas requeridas, en función de sus capacidades sería la calidad. El tiempo, obviamente, aquí también sería al concluir el proyecto, para no poner los 5 años. ¿Ya? Ahí tendríamos cantidad, calidad, tiempo. ¿De acuerdo? Y el último indicador que me parece bastante interesante, número de problemas resueltos versus la totalidad de problemas en operación y gestión. ¿Ya? Entonces, aquí primero a este indicador le deberíamos únicamente, más bien este ya es para medir como tal el cumplimiento, entonces nos está dando la fórmula de cumplimiento. Aquí la pregunta sería más o menos como la primera que hicimos del personal especializado. ¿Cuánto de los problemas queremos resolver? Que se presenten tanto en gestión como en operación. El 100%, el 10%, el 20%, el 30%, el 40%. O tal vez de igual manera como los anteriores, digamos que muy ambiciosamente ponemos 100% de problemas presentados en el área administrativa y operativa resueltos al tiempo sería, ¿no? Durante la ejecución del proyecto. No sé qué opinan. A ver, 100% de problemas de Y más bien el número de problemas resueltos versus la totalidad, ese viene a ser como la fórmula con la cual vamos a calcular el cumplimiento del indicador. Por favor, doña Rocío. Que sí, está bien al 100% porque analizando y viendo, como decía alguien, hacer las cosas bien hechas pronto y que sea eficiente todo. Entonces tenemos que quedarnos en el nivel superior, no en lo medio ni en lo por si acaso, sino ser óptimos y como usted mismo lo dijo al inicio, como ya me recordé la recapitulación de las clases anteriores y ahorita analizando bien, tenemos que pensar en grande, que ser prácticamente perfectos. Obviamente que hay errores humanos y todo lo demás, pero puede sesgarse a un 5% menos, 10% tal vez ya, pero exagerado. Entonces yo, con todo lo que estamos analizando y haciendo, me quedo con el 100%. Gracias. Gracias, doña Rocío. Entonces, si les parece, vamos a la siguiente fuente de verificación. Entonces, ahí la pregunta es, ¿en dónde voy a demostrar yo que el 100% del personal está especializado en sus áreas de trabajo dentro del ferrocarril? ¿En dónde voy a demostrar? Esa es la pregunta. ¿En dónde digo yo que voy a demostrar que cumplí con eso? ¿En algún informe técnico de pronto? Exacto. ¿Con qué documento? ¿Cómo iba a decirles? Marlo propone ¿Un informe técnico o una evaluación técnica igual?
informe técnico o también puede ser más de un indicador, por cierto. Una evaluación Técnica realizada a los empleados ya y trabajadores. ¿Qué les parece ese medio de verificación o fuente de verificación? Por favor, don José. Gracias. Podría ser la satisfacción del usuario también, porque si está satisfecho, pues va a recurrir más, va a publicitar más, y si no, pues se va a caer todo. Ahora una consulta. ¿Cómo mido yo la satisfacción? Realizando tal vez una encuesta a los usuarios. ¿Ya? Entonces, el medio de verificación es la encuesta. Entonces, es una encuesta de satisfacción de servicio. Pero miren, yo creo que esta encuesta de satisfacción de servicio, ¿a cuál indicador le calzaría mejor? encuesta de satisfacción de servicio. ¿Ya ves? ¿De pronto al 100% de problemas presentados en el área administrativa? Justamente, ¿no es cierto? ¿Quién mejor que nuestros usuarios que nos digan si es que resolvimos o no resolvimos los problemas presentados? Podría ser esa más bien un medio de verificación de la encuesta, ¿no es cierto? Ajá. Ya, nos quedamos entonces con el informe técnico para el primero y con la evaluación técnica realizada a los empleados y trabajadores, 2 medios de verificación. El segundo, 100% de plazas requeridas para el funcionamiento del ferrocarril se encuentran cubiertas en función de sus capacidades al concluir el proyecto. Aquí me gustaría, no sé si es que hay alguien que ha trabajado, que sabe de talento humano, que nos dé en qué medio de verificación puedo justamente medir eso. ¿Alguna matriz de resultados de pronto? No debería yo tanto una matriz de resultados porque estamos hablando de 100% de plazas requeridas para el funcionamiento se encuentran cubiertas. Entonces, ¿cómo mido de que las plazas se encuentran cubiertas con las capacidades? Con lo que necesito en realidad, como decía don Víctor, que no estén rotando dentro del mismo empresa. Dependiendo de la empresa, en este caso si es pública, deberían ser las partidas presupuestarias, las partidas de personal cubiertas, 100% de las partidas de personal cubiertas. Porque se debieron haber creado partidas. ¿Dónde mido ¿en qué mido eso? ¿En qué documento? La informe de partidas de personal. ¿La certificación presupuestaria de pronto? Informe sí, podría ser algo así. Ya, las partidas presupuestarias. Ahora yo ahí hago una pregunta, ¿no? La partida presupuestaria, ¿qué me da? Me da que estoy utilizando el recurso económico, que tengo comprometido el recurso económico, como lo sabemos quienes alguna vez hemos trabajado en el sector público. Pero eso me dice que, por ejemplo, Vicente Benítez está bien trabajando en el área, por ejemplo, de maquinista, me invento. ¿La partida presupuestaria me dice eso? No. Debería haber ahí un análisis de puestos. No nos olvidemos que el indicador justamente dice el funcionamiento se encuentran cubiertas en función de sus capacidades. Justamente esa otra partecita nos faltaría. De pronto sí nos sirve una parte, pero falta la otra parte. No sé si alguien quiere opinar. Un análisis de puestos. Desempeño. ¿Perdón? La evaluación del Ya, muy bien, ¿no es cierto? Nos aplican una evaluación de desempeño. Es así, yo creo que ahí sí podría decir. ¿Ya? Y la última es problemas presentados en el área y operativa. Una dijimos que sería la encuesta de satisfacción del servicio y otra, de pronto otra fuente de verificación. O con esa medimos. El cronograma del proyecto de pronto. El cronograma del proyecto no entraría aquí porque estamos hablando de problemas presentados en el área administrativa y operativa. Yo creo que la encuesta sí nos puede ayudar. Siempre y cuando la encuesta sea, bueno, obviamente aquí para preparar el documento también la metodología, ¿no? Pero no hay objetividad ahí. O sea, si tú estás hablando de problemas presentados en el área administrativa y operativa, no tiene relación con la encuesta de satisfacción del servicio.
realidad para tú poder medir el porcentaje de problemas presentados debería haber un registro de problemas levantados dentro de la institución o problemas que se presentaron en la institución y cuántos de esos problemas se solucionaron. Una encuesta de satisfacción de servicio tiene otro enfoque en realidad. No tiene una relación directa con el indicador. Registro de problemas presentados y... Claro, registro de problemas, o sea, sería el indicador es como tal cantidad de problemas presentados, mejor dicho, cantidad de problemas resueltos sobre cantidad de problemas presentados. Y eso esa ya es la fórmula, digamos. Y eso debe llamarse Sí, de acuerdo. Sí, me parece que sí, la encuesta de satisfacción de pronto, como dice, más bien nos diría qué tan acorde estamos nosotros brindando el servicio, que sí es un indicador, sí es una fuente de verificación, pero esta fuente de verificación más bien es general, para todo lo que estamos buscando, ¿no? De personal idóneo, justamente quien nos puede decir si es que estamos con personal idóneo o no, yo creo que sí es parte de las personas. Entonces ahí tendríamos, miren, estamos hablando de que vamos a tener informe técnico, es un indicador, voy a ponerles para abajo para irles visualizando de mejor manera. Evaluación técnica realizada es 2, informe de partidas de personal es 3, evaluación de desempeño es 4, a partida presupuestaria es 5, registro de problemas de presentados y resueltos 6 y encuesta de satisfacción 7. 7 fuentes de verificación. ¿Ya? Y vámonos al último, el supuesto. Esta es la pregunta del millón. ¿Por qué creen que no podríamos contar con un personal idóneo para la administración y manejo del tren Sierra Centro que esté fuera del manejo de nosotros como proyectistas? Presupuesto. ¿Presupuesto? ¿Por qué? Falta... Siempre debemos preguntar. ¿Falta de presupuesto? ¿Por qué razón? Por desinterés del gobierno, de pronto. No, ¿por qué razón decimos de que la falta de presupuesto no nos va a permitir cumplir con este objetivo? Porque no si digo es que... ¿por qué razón no vamos a contar con presupuesto? Si es que no hay dinero, no podemos hacer nada. Ya, entonces vamos Digo... a decir que contamos presupuesto suficiente para implementar el proyecto. ¿Ya? Esa sería una, si están de acuerdo. No sé si es que alguna otra. No acabamos. Aquí se ha ido una otra. ¿Algún otro supuesto? No se olviden que el supuesto primero tiene que ir en positivo, por eso si decíamos falta de presupuesto, le pongo a contar con presupuesto suficiente. Y segundo, esto que yo como evaluador vengo y digo, a ver, cumple el proyecto y usted dice, sabe que no alcancé a resolver todos los problemas presupuestarios presentados, por ejemplo. Digo, ¿y por qué no alcancé a cumplir los problemas? Y usted dice, es que no conté con el personal capacitado debido a que no tuve el suficiente presupuesto. Listo, entonces yo digo, usted sí preveyó eso y mencionó dentro de los problemas que podía hacer eso. Don Víctor, por favor. ¿Capacitadores puede ser? ¿Ya? Que no exista, entonces el supuesto, como tiene que ir en positivo, vamos a poner contar con capacitadores certificados, ¿será? Claro. Certificados en las áreas requeridas. Ajá. Ya, muy bien. Y por ejemplo, esa es una muy buena, que tenemos que contar con capacitadores certificados. ¿Alguien más, algún otro supuesto que se le pueda venir a la mente así? A ver, ¿qué cosa? Víctor levantó la mano. ¿Nada más? Ya. Pasa nomás, ya le va. Roberto. Roberto, no. A ver, ¿alguien más? A mí se me ocurre una, pero a ver. Perdón. A lo largo del trayecto del ferrocarril, de pronto la intervención de la población que no quiere el ferrocarril, capacitar, trabajar en el área. ¿Ya?
Entonces, interés de las personas para capacitarse, informarse. Miren, ahí hemos puesto 3 supuestos, creo yo, que como ejemplo los tenemos. Y miren, revisémosle cómo nos quedó este objetivo general, un proyecto que yo diría es aparentemente pequeño, pero miren cuánto nos ha llevado solo construir la primera línea horizontal. Personal idóneo para la administración y manejo del tren Sierra Centro, para lo cual nosotros hemos dicho que vamos a tener un 100% del personal especializado en áreas de trabajo dentro del ferrocarril en 5 años, 100% de plazas requeridas para el funcionamiento del ferrocarril se encuentran cubiertas en función de sus capacidades al concluir el proyecto, y 100% de problemas presentados en el área administrativa y problemas resueltos a tiempo durante la ejecución del proyecto. En eso decimos, nosotros vamos a presentar eso. ¿Y en dónde quiero o cómo voy a demostrar que cumplí eso? Por medio de informe técnico, por medio de una evaluación técnica realizada a los empleados y trabajadores, por el informe de partidas de personal, por las partidas presupuestarias, por la evaluación de desempeño, por el registro de problemas presentados y resueltos por área y por una encuesta de satisfacción al servicio. ¿Y por qué decimos de que de pronto no se puede cumplir el proyecto? Es porque de pronto tenemos, o mejor dicho, para que se cumpla este objetivo, ¿qué es lo que tenemos que contar? Con un presupuesto suficiente para implementar el proyecto, con contar con capacitadores certificados en el área requerida y obviamente que haya el interés de las personas en capacitarse y formarse. Me parece que está correcto como idea general, únicamente como siempre hemos dicho, no sé, alguna observación o alguna consulta también. No cacho nomás, hijo. No, ninguna pregunta. Creo que... ¿Ninguna pregunta? Bueno. ¿Alguien? No sé, como ejercicio, es que como... yo igual para el... Como han venido preguntando en el transcurso de todo el taller, entonces se ha venido interactuando, entonces creo que todas las preguntas han ido siendo abordadas y igual respondidas en el trayecto. Entonces, por eso es que no están muy preguntones, porque de ahí sí son bien preguntones. Y ahí está justamente Víctor. No, tenemos que sacarte el jugo, Vicente. Algo que, bueno, al inicio yo proponía, y si bien es bueno, yo no pude estar el día que tomaron la decisión del tren. Ahorita nos damos cuenta la importancia de tener una oficina, lo que había propuesto, que tenga, donde la población, imagínate cuánto nos hemos demorado y tanta cosa que hay, el común de los comunes de la gente. ¿Crees que podemos llegar a pensar de que tiene idea qué es lo que hay que hacer en un proyecto? Si nosotros tuviéramos una oficina, como hablábamos, una empresa pública que nos ayude con todo esto, otro Ecuador tuviéramos, la gente ya supiera con el capital hasta dónde y cómo puede llegar. Eso no más da. Gracias, Víctor. Sí, como habíamos comentado en algún momento, se puede proponer inclusive ya saliendo del taller, en el ponernos a construir ya ahí sí un proyecto con todas las de rigor, ¿no? Ahora estamos con práctica, digámoslo, tratando de adecuar, de entender, pero luego ya podemos implementarlo, ¿no? En eso no hay problema. Yo, como siempre le dije a Marlon, el compromiso, por lo menos desde la parte técnica, si es que hay que apoyar en algún momento, pues ya saben, siempre contarán a las órdenes. No sé, don José levantó la mano. Algo para contar frente a lo que dijo el compañero Víctor. Solo tomamos en cuenta cuánta gente salió de cada especializarse afuera y básicamente se está perdiendo, que no está aportando nada, cuando aquí se podría hacer alguna cosa para que esa gente contribuya al desarrollo de este país. Así es. Y todo por intereses políticos, nada más. Me parece que justamente estos procesos de formación buscan eso, ¿no? De que el capital humano se quede en el país y que contribuya para el desarrollo y contribuya con ideas, contribuya para soluciones. Y parte de eso es todo lo que se han venido ustedes participando en las diferentes formaciones, desde cómo vender, por ejemplo,
de cómo trabajar proyectos, de cómo hacer diferentes actividades en el área ambiental, en el área técnica, y pues sí, justamente esa es la intención. No, por ahí estamos. Yo más bien me comprometería es que para la siguiente yo les traigo un poco lleno ya toda la matriz, la parte inicial, para observarla, analizarla, y a partir de ahí poder seguir avanzando, si les parece. Sería buenísimo, porque igual esta es la clase número 7 y tenemos 2 clases más, porque eran 9 de ese módulo de lo que es proyectos y mejor gratitud. Porque a este paso creo que vamos a perder. No le escuché bien a Víctor, no sé si es que el resto. Bueno, entonces, Víctor, parece que se le fue el... Sí, lo perdimos, creo. Yo también no internet, justo. No lo escuché todo. Ahí, Víctor. Sí, estaba diciendo que a este paso vamos a perder el semestre. Para nada, las cosas buenas toman su tiempo y hay que poner con paciencia. Bien, yo quiero agradecerle a Vicente esa paciencia increíble que como instructor en este caso, como profesor realmente, como Vicente nos está demostrando, y ese tiempo que nos está dedicando que realmente es tan importante dentro de este proceso de formación. Yo voy a tener que mandarles mi propia despedida un poco rápido. Quiero mandarles un abrazo. Estoy un poco atrasado, un minuto, de entrar un Zoom de orden político, que ya les comentaré. En todo caso, nos vemos en la siguiente clase. Vicente, nuevamente, profundo agradecimiento y sigamos adelante con este trabajo, que es de primera. Marlon, a ti también y a todos los legionarios, muchísimas gracias, les mando un abrazo. Sigan, por favor, en línea. Yo voy a retirar, ustedes sigan para el cierre, por favor. Muchas gracias, Pedro. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Algo? Entonces, amigo, así quedemos, si les parece, yo la otra clase, la otra reunión, digámoslo, traigo llena un poquito la matriz para hacer el análisis general. Ya. Y a partir de ahí, pues, porque sí me gustaría que el último día que tenemos la reunión, revisemos un poquito cómo pide ahora Secretaría Planifica Ecuador, para ver ya la estructura general y también un poquito entender cuál es la forma, cómo se entrelaza lo que estamos viendo con lo que nos pide, por ejemplo, ahora la política pública. Chévere, entonces quedemos así y nos veríamos el día sábado para continuar con el módulo de proyectos. De pronto, ¿alguien más alguna pregunta, algo que quieran decirle a Vicente? Nada, todo bien. Entonces nos vemos el día sábado. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Vicente. Gracias, Marlon. Chau, Yoma. Chau con todos. Gracias, Marlon. Gracias, Vicente. Que pasen bien. Cuídense. Chau. Bye, gracias. Gracias con todos.